Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Cindy Sierra, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy hablaremos sobre la situación de vulneración de derechos humanos que viven cientos de migrantes que cruzan el tapón del Darién. Un tema, el que propusimos, el que tenemos ahorita al aire, el tapón del Darién, un paso entre la vida y la muerte. Tenemos dos invitados para hablar sobre el tema. Se trata, el primero, Ana Carolina Chica Carvajal, es historiadora con estudios en gobierno y políticas públicas. Parte de su experiencia profesional está en el análisis de contexto y la gestión de información en el marco de crisis humanitarias por conflicto armado, migración y o desastres naturales en el noroccidente colombiano, Antioquia, Córdoba y Chocó. Buenas noches, Ana Carolina, bienvenida a este espacio radial que está pasando. Hola, muy buenas noches a ustedes y a la audiencia y muchas gracias por la invitación. También tenemos con nosotros a Esteban Vanegas, comunicador social y periodista con amplia experiencia en el campo de la fotografía. Actualmente trabaja para Naciones Unidas en Colombia y ha realizado trabajos para Geo Bloomberg, Amazon Conservation Team, Reuters, entre otros. Fue editor jefe del área de fotografía del Colombiano, fotógrafo en cubrimiento de temas como migraciones, conflicto armado y ambiente, labor que lo ha hecho merecedor de varios premios nacionales e internacionales. Esteban, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sonia y Ana Carolina y Cindy. Gracias por la invitación. Bueno, a nuestros invitados, a Sonia y a nuestra muy amable audiencia, les decimos muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este su programa ¿Qué está pasando? Esta noche pues traemos el tema de la situación humanitaria que históricamente se ha presentado en la región conocida como el Tapón del Darién, una zona fronteriza de aproximadamente 5.000 kilómetros de selva tropical entre Colombia y Panamá, por lo tanto, un espacio que une Sudamérica con el mundo, pero principalmente con regiones del centro y el norte de nuestro continente. En Colombia, esta región alcanza a tener presencia sobre Chocó y sobre Antioquia, en un contexto más bien complicado socialmente hablando, que involucra un histórico y sistemático olvido estatal, un lugar donde pues para nadie es un secreto que hay presencia paramilitar y dinámicas asociadas al narcotráfico y por lo tanto una zona que combina una geografía inhóspita, pobreza e inseguridad. En este contexto y encontrando estratégico este paso, es que migrantes centroamericanos, principalmente cubanos, suramericanos, principalmente personas provenientes de Venezuela y de Haití, y hasta personas provenientes de África y Asia, viven una situación humanitaria difícil al exponerse primero a un ecosistema selvático bastante inhóspito para la vida humana, con el que no están familiarizados, y segundo, a una gran extensión territorial que deben recorrer a pie con sus equipajes y muchas veces con sus familias. También tenemos la situación de que pues están guiados en este sector por los conocidos coyotes o las personas que pasan ilegalmente a otras personas entre fronteras. Por lo tanto, se exponen a extorsiones, a violencia sexual, a agresiones o incluso a la muerte. Pero de esto nos van a hablar mucho, con mucha más propiedad, nuestra invitada e invitado de esta noche, con quien queremos empezar a emprender nuestro diálogo. Esteban, hemos leído y hemos visto en reportajes que el Darién es una región que comprende varios municipios, principalmente del Chocó y de Antioquia, pero específicamente, ¿cuáles son estos municipios donde tiene lugar la difícil situación humanitaria que viven los migrantes? ¿A qué municipios afecta directamente y cómo es esta región en cuanto a paisaje y clima, más o menos de dónde a dónde va? Bueno, mira, básicamente, geográficamente hablando, el tapón del Darién, la crisis migratoria del tapón del Darién afecta el lado caribeño, el lado del Atlántico, de la selva del Darién. El lado pacífico no está afectado por esta migración, es decir, los municipios de Jurado y el norte de Chocó en el Pacífico no están afectados, pero el norte de Chocó en el Caribe, el municipio de Acandí principalmente con sus corregimientos
Capurganá, Tirana y demás corregimientos que hay en este sector, y en Antioquia principalmente los municipios de Turbo y Necoclí, que están en el Golfo de Urabá. Necoclí en este momento, desde hace unos 2 o 3 años, es el máximo receptor de migrantes previo al cruce del Tapón, y, y una de las rutas, la que es más usada en este momento, sale desde el casco urbano de Acandí hacia un sector que se llama Bajo Chiquito en Panamá, pero entre esos dos puntos hay más de 73 kilómetros de selva. Entonces, es básicamente la zona caribeña fronteriza con Panamá. Es una zona selvática, es una selva que tiene unas características muy específicas porque es una selva lluviosa, húmeda, es un bosque húmedo tropical, pero también tiene alturas, no es similar al Amazonas, es más similar al Chocó biogeográfico porque tiene montañas que pueden alcanzar más de los 1500 metros de altura, y pues obviamente esto también representa unas dificultades para las personas que están en migración por este lugar. En términos generales es esa la zona geográfica que tiene la crisis migratoria actualmente. Bueno, Ana Carolina, sabemos que este fenómeno migratorio en esta zona no es de ahorita, es algo que viene de mucho tiempo atrás, es algo histórico, como lo decía Esteban, como por la parte estratégica o su estratégica ubicación donde se encuentra, es un paso para las personas y prácticamente se dice que se exacerbó la inmigración por los venezolanos, las personas que salían de este país en los últimos 8 años. Pero la pregunta es, ¿siempre ha sido un paso de tránsito? ¿Cuándo empezó a ser un paso tan problemático para migrantes, habitantes del sector para el mismo estado? Y además recordemos en la época de la pandemia, ya más o menos en el 2021, que se declaró calamidad pública por el represamiento de migrantes que acampaban en las playas de Necoclí, que digamos que eso también como volcó los ojos de los gobiernos, de los mismos ciudadanos, de la sociedad en general, de todos los países, esperando pues, mirando cómo se iba llevando a cabo todo esto, cómo cruzaban estas personas a Panamá con su destino final, que la idea es llegar a Norteamérica pues Estados Unidos o Canadá. Entonces hablemos un poco de esa historia que puede tener este paso migratorio. Sí, mira, las personas habitantes de Acandí y Unguía, que en su mayoría además son comunidades étnicas, consejos comunitarios y resguardos indígenas, señalan que han visto pasar migrantes durante todo el tiempo que han ocupado el territorio, principalmente cubanos y haitianos, pero nunca en el nivel y en el flujo masivo en el que lo estamos viendo hoy. Hace aproximadamente 2 años, o antes de 2 años, en medio de la pandemia, se da un represamiento de comunidad haitiana en Necoclí. Y ahí empiezan como las primeras alertas sobre el paso del Darién de manera masiva. Se presenta un represamiento que casi que duplica la población del casco urbano de Necoclí en ese momento. No había un sector público, institucional ni humanitario preparado para atender esa emergencia. En ese momento nuestra experiencia estaba dada solo para atender población migrante venezolana y en ese sentido la barrera del idioma, el desconocimiento de su cultura, incluida las crisis que motivan ese tránsito, dificultó mucho la atención de esa población. Después vemos un segundo movimiento grande entre el 2021 y el 2022 y ahí entonces empieza a pasar también la población venezolana. El año pasado, más o menos por esta misma época, registramos un represamiento muy alto en Necoclí de población venezolana en su mayoría. Sin embargo, para ese momento ya habíamos registrado el paso de más de 50 nacionalidades por el Darién. Digamos que la población más vulnerable, la venezolana, la ecuatoriana y mucha parte de la colombiana, era la que era objeto de atención. Sin embargo, eran muchas las nacionalidades que empezaron a transitar desde el año pasado. Y con ellos como que los flujos
han ido cambiando por cada nacionalidad. Entonces, si bien nuestro foco de atención desde el sector público y humanitario ha sido sobre la población más vulnerable, también hemos podido leer como unas tendencias de las otras nacionalidades. Por ejemplo, los haitianos, ese primer represamiento fue sobre todo eran hombres adultos, los que pasaban en grupos de viaje grandes. Desde el año pasado empezamos a ver familias haitianas, ya no eran solo hombres, sino también mujeres, niños, niñas y adolescentes, con la particularidad que muchos de esos niños nacieron en Brasil y en Chile, fruto del primer tránsito de las poblaciones haitianas. Este sería como su segundo tránsito. Entonces no solo es población haitiana, sino también hijos de haitianos nacidos en Brasil y Chile, que incluso no manejan su lengua original, sino que ya manejan también español, portugués. Es muy particular porque es con ellos con quienes logramos un poco romper la barrera del idioma. También ha pasado igual con la población china, y si bien, digamos, los mayores flujos han sido haitianos, venezolanos, ecuatorianos, hoy a julio 30 de este año, digamos, el top de nacionalidades que estamos registrando abarca Venezuela, Ecuador, China, Afganistán, Bangladesh. Entonces estamos viendo como una multiplicidad cultural y étnica mucho más amplia. Ya hoy no hablamos de 50 nacionalidades, sino de 105. Y a la fecha se duplicó el tránsito. O sea, a la fecha ya pasaron las personas que habían pasado a diciembre del 2022. Entonces, la problemática tiende a empeorar realmente. Y sobre esta parte de la historia de esta zona como paso migratorio, Esteban, también quisieras hacer algunas precisiones. No, no precisiones, porque creo que lo que dijo Ana Carolina es completamente cierto. Solo quería agregar que la crisis migratoria tiene un foco actualmente muy fuerte en los ecuatorianos y sobre todo en la población haitiana con menores de edad. Eh, en febrero, que fue la última vez que crucé el tapón del Darién, la cantidad de población haitiana proveniente de Brasil, como lo dijo Ana Carolina, migrando por segunda vez o incluso más, porque algunos han sido deportados y vuelven a intentarlo, era muy alta. Pero también es importante entender que esto es un negocio y que esto es un negocio transnacional que mueve dinero de todo el mundo. Las etnias que yo pude identificar en el 2008, por ejemplo, o en el 2017, cuando crucé por primera vez completamente el tapón, eran etnias de Bangladesh, India, Nepal, Sierra Leona, Angola, Yemen, es decir, hay muchísimas nacionalidades y todos concluían en lo mismo. Todos habían sido traídos de la misma manera, todos habían sido convencidos de la misma manera, a todos les cobraban lo mismo, es decir, tienen es toda una industria creada para sacar dinero de las personas que migran en todo el planeta. Entonces no es casos aislados de migraciones individuales, sino que es una migración organizada de forma ilegal para que estas personas lleguen, no todos a Estados Unidos, porque no todos tienen la meta en Estados Unidos, pero sí en Norteamérica. Y a propósito de esto que nos comentan y para entender un poco mejor la situación, Ana Carolina, tú como analista del contexto, que además ha recogido su información de primera mano, ¿qué destacas demográficamente de las personas que llegan a este lugar hoy? ¿Son principalmente hombres, mujeres, familias? Más o menos, ¿en qué volúmenes llegan? Digamos, hablamos de la comunidad haitiana, hablamos de comunidades asiáticas, de la India, de China, pero de las nacionalidades que encontramos hoy, demográficamente, ¿qué destacarías? Mira, la verdad es que uno puede hacer un análisis hacia atrás, pero la situación en el Darién cambia todos los días.
todos los días nos encontramos con nuevas situaciones, eh, retos impresionantes y demográficamente, a mí en particular como profesional, de las cosas que más me impactó fue empezar a ver mujeres de velo en la playa de Necoclí. Culturalmente eso fue fuerte porque el simple hecho de que nos vieran a nosotras sin velo abordando hombres ya para ellas era demasiado extraño. Empezar a ver familias chinas y familias haitianas completas que además en estas rutas de tráfico, como señala Esteban, son agrupadas varias familias, entonces los grupos de viaje se ven bastante extensos. Cuando empezamos a ver la diferencia entre los niños, niñas y adolescentes haitianos en términos culturales y lingüísticos con sus propios padres. Es decir, yo he entrevistado adolescentes que sí manejan el español y el portugués, pero no el creole, y se comunican con sus padres con una mezcla de varios. Entonces, demográficamente siento que lo que hubo al principio fue una oleada, una avanzada de parte de las primeras familias, enviaron como a los hombres más fuertes, más grandes. Ahí, por ejemplo, había un vacío y era que nosotros no identificábamos con certeza a los adolescentes haitianos porque son hombres muy grandes, de proporción grande, que tranquilamente pueden pasar por un hombre de 22 años, pero realmente eran adolescentes de 17 y 16 y muchos de ellos iban no acompañados, que era como la gravedad de la situación en términos de alerta. Y después de que ellos hicieron esa avanzada, empezaban a pasar sus familias completas, un poco la dinámica, sobre todo de venezolanos, haitianos y ecuatorianos, era que parte del grupo familiar iban avanzada, y a medida que iban superando o pasando sobre todo el Darién y superando los países hacia más adelante, llegaban las otras familias y se reunían en algún punto del camino o en México en particular. Eso fue una cosa que al principio no supimos identificar, pero ya después hicimos lectura, incluso lo que señala de personas, lo que señala Esteban, de personas que han hecho el tránsito 2 y 3 veces, algunas por ser deportados y otras porque están trayendo al resto de su familia y no quieren exponerla a todos los riesgos que hay en la ruta. Entonces, digamos, conocer el camino o las formas en las que los llevan a esos caminos, para ellos es un poco, sienten que mitigan un poco el riesgo. Entonces, demográficamente eso, que al principio veíamos solo niños, niñas y adolescentes venezolanos, y ahora vemos toda la multiplicidad de niños, niñas y adolescentes, y también el tema de mujeres muy fuerte. Muchas mujeres venezolanas y ecuatorianas viajando solas con sus hijos. Entonces eso también fue porque incluso llegaban en grupos de viaje, algunas se acercan a grupos de viaje que tengan hombres para sentirse más protegidas, pero realmente muchas están haciendo el tránsito solo. También teniendo en cuenta el asunto de población vulnerable, empezaron a pasar personas en situación de discapacidad, personas con enfermedades catastróficas como el cáncer, que además le sumaron un poco a ese relato nocivo que hay de atravesar la selva del Darién es una gran aventura, hagan lo que es un poco lo que venden en redes sociales las rutas de traficantes. Eso ha sido como un poco en términos demográficos y también que, digamos, aprendimos a leer un poco los picos. Entonces, cuando se va acercando un pico de 900.000 personas día saliendo en Necoclí, nosotros sabemos que empieza a subir la alerta. En este momento está bastante alta y puede que superemos picos que no habíamos visto el año pasado. Sobre esta situación particular de los niños y las niñas hemos escuchado bastante en medios últimamente porque pues se ha vuelto de alguna manera una situación escandalosa ver cómo estas personas pequeñitas y niñas y niños están allí pasando tantas vicisitudes, ¿cierto? Pasando por esfuerzos físicos extremadamente extenuantes, pero también por situaciones de seguridad graves. ¿Será que vale la pena que estos niños y niñas hagan este esfuerzo descomunal
o se están exponiendo demasiado y no deberían ser incluidos en esta travesía por parte de sus padres? Pues mira, ha sido un tema supremamente complejo porque aunque muchas de nuestras políticas públicas latinoamericanas dirigidas a infancia y adolescencia y a primera infancia han intentado acercarse al tema de la participación en términos de derechos de los niños, niñas y adolescentes, al escuchar su voz y emitir sus conceptos, este es un asunto que no pasa por la opinión de ellos. Es una decisión de los adultos, de sus padres y sus adultos responsables o acudientes, el paso por el Darién. Y muchos de ellos encontramos personas que llevan transitando 3 días y personas que llevan transitando 5 años, pero muchos de esos 5 años se dan en medio de la adolescencia o de la niñez y eso afecta radicalmente su crecimiento y desarrollo. Hemos encontrado niños que no saben decirnos de dónde son en términos de identidad y de cultura, solo saben decir que van hacia la selva. Entonces, si hay un asunto de afectación en términos de salud mental, nosotros hemos venido tratando de identificar los riesgos de protección de niños, niñas, adolescentes, migrantes y refugiados que están en tránsito. La mayoría llegan afectados y siguen afectados después. Es decir, igual cuando ellos llegan a Necoclí, lo que hemos identificado es que ya no podemos hacer mucho por ellos en términos de oferta sobre la permanencia en Colombia o incluso el retorno, aunque no incentivamos el retorno en el sentido que nos da por válido su derecho a la movilidad y entendemos que están migrando por un asunto crítico. Sin embargo, cuando exponemos la situación a la que se van a enfrentar en el Darién, cuando exponemos las consecuencias judiciales a las que se pueden enfrentar una familia que llegue sin los documentos de sus niños, niñas y adolescentes a Panamá, muchas familias desestimulan o desisten del tránsito. Cuando se encuentran, por ejemplo, en eso ha sido demasiado importante la información que han hecho, el trabajo que han hecho fotógrafos, reporteros, investigadores que sí han logrado atravesar la ruta, porque eso es información para nosotros de primera mano, es información segura que le podemos entregar, en la que nos basamos para entregar la información de protección a las familias, sobre los riesgos en el tránsito, pero también sobre los riesgos migratorios que se enfrentan en los otros países. Entonces los riesgos son muy altos, pero definitivamente no están atravesados por la decisión o la opinión de los niños. Es lamentable, hoy la alerta binacional entre Panamá y Colombia dice: Colombia está dejando pasar niños, niñas y adolescentes no acompañados por el Darién. Y esto pasa no solo por un asunto de la ilegalidad y de la informalidad, sino también de lo que no se ha asumido desde lo institucional, de lo que no se ha podido superar. Entonces, sí es muy grave y cada vez evidenciamos un aumento del porcentaje de niños, niñas y adolescentes que están transitando. Solo en junio pasaron a Panamá 6.000 niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo quisiera que Esteban nos contara acerca de esa experiencia que ha tenido, pues, con su lente. Usted nos decía que desde el 2017 o en el 2017 fue la primera vez que pasó todo el tapón del Darién, digamos, vivenciando y también dándose cuenta de esa vulneración de derechos humanos que viven estas personas que quieren cruzar, que quieren llegar a Norteamérica para conseguir un mejor futuro. Entonces, háblenos de esa experiencia, cómo fue, por qué, no sé si decirlo arriesgó. Yo sé que en este trabajo periodístico, pues todas las experiencias son gratificantes, pero más que gratificantes es tratar de mostrar una circunstancia lamentable que viven muchas personas. Entonces, hablemos un poco cómo ha sido esa experiencia y además esas historias que más le han impactado. Sonia, mira, la verdad, a mí me gustaría alejarme un poco de lo anecdótico porque realmente mi experiencia aquí no tiene mucho sentido. Aquí lo que importa es realmente la experiencia de
de esas miles de personas que han pasado por el Darién y que sufren. Y ahí me gustaría agregar un poco en la línea de lo que estaba diciendo Ana Carolina, y es que el abandono de las personas migrantes en la selva es absoluto. Desde que salen de Necoclí, desde que se montan en un bote en Necoclí, que es la primera contacto con la migración a través del Darién, hasta Candí o Capurganá o Carreto, dependiendo de la ruta que tomen, pero la más común en este momento es a Candí. Ellos ya no tienen ningún tipo de contacto con ninguna autoridad, ni nacional en Colombia, ni local, ni internacional, porque no hay entidades humanitarias en la selva. Y luego de esto, ellos se enfrentan a 73 kilómetros de selva caminando, en el cual la primera parte, que es el lado colombiano, están completamente vigilados por un grupo ilegal armado que controla la ruta e inmediatamente llegan a la frontera, están bajo su propia suerte y a partir de ahí no hay ningún tipo de control ni legal ni ilegal. Entre el río Peñas Blancas y Bajo Chiquito, que son las dos comunidades que separan la frontera colombiana, bueno, comunidades no, porque no podría llamarlo así porque el río Peñas Blancas no es una comunidad, pero entre estos dos puntos geográficos no hay sino un campamento del Senafrón, que es el Servicio Nacional de Frontera, en el cual hay 15 policías completamente aislados que lo único que hacen es cuidarse a sí mismos y no salen en patrullajes, no hay ningún tipo de cuidado. En el último cruce que hice en febrero, por ejemplo, logré identificar y tomar coordenadas de aproximadamente, no, de fijos y certeros 11 cuerpos abandonados en esta ruta. 11 cuerpos de personas con claros signos de violencia, no por muertes por inanición ni muertes por accidentes, sino con claros signos de violencia, mujeres, niños y hombres muertos, asesinados en esta ruta, y ninguna entidad, ni de Panamá ni de Colombia, está preocupada por recuperar esos cuerpos ni por darles la dignidad a sus familias de saber qué pasó con sus familiares. En el trabajo que hicimos, por ejemplo, entregamos esas coordenadas a Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Internacional lo único que hace es, bueno, lo único no, es un trabajo importante, pero lo que hace es entregar al gobierno panameño para que ellos traten de buscar estos cuerpos. Pero realmente es, la voluntad política de ambos gobiernos es casi nula en entrar a la selva y lo que se limitan es a tener campamentos antes de iniciar la ruta o al final de la ruta, pero en el momento más crítico, que es cuando más violencia sexual, que ocurre todo el tiempo, violencia física, atracos, muertes y todo el tipo de crímenes que se cometen contra la población migrante suceden, que es en la selva, no hay ningún tipo de autoridad. Y en el lado panameño ni siquiera hay una autoridad ilegal, que uno podría decir, hay grupos ilegales organizados. En Panamá no los hay ni siquiera. En Colombia completamente hay testimonios, y lo vi con mis propios ojos, migrantes que pasan con brazaletes como si estuvieran en un parque de diversiones, identificados con brazaletes en sus brazos para saber quién es el, entre comillas, guía que los lleva hasta la frontera, pero el punto fronterizo del hito internacional hacia adelante, ya ni siquiera los grupos ilegales armados en Colombia operan. Así que el abandono de los migrantes en esta ruta es absoluto. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé si a Ana Carolina le ha pasado, y es que los migrantes no saben a qué se van a enfrentar cuando inician la ruta. No tienen ni idea. Y vimos migrantes que conversamos con ellos en Necoclí o en Acandí, iban con dos paquetes de galletas y una botella de agua, y para cruzar una selva en la cual en el mejor de los casos, hasta Bajo Chiquito se pueden demorar 4 días o 3 días, dependiendo de tu ritmo. Pero hay personas que por las rutas más largas se pueden tardar hasta 11 o 12 días. En condiciones de insalubridad absoluta, en condiciones de riesgo absoluto y en condiciones, por ejemplo, el agua de los ríos, son ríos cristalinos hermosos, pero no pueden tomar el agua porque están contaminados con los cuerpos de las personas asesinadas. Entonces, la deshidratación, el hambre, las heridas, doblarse el tobillo en la selva es muerte porque todos los migrantes están en modo supervivencia. Entonces, tú no puedes esperar que te ayuden, porque si te quedas a ayudar a alguien, te expones a que te ataquen, a que haya ataques de personas que quieren robar, que quieren quitar el dinero o que quieren quitar la comida, también la desesperación. Es decir, esta selva es la tierra de nadie.
y ni el gobierno colombiano, ni el gobierno panameño, ni las entidades internacionales están adentro de la selva. Y a mí me sorprendía mucho frases como la que dijo Ana Carolina ahorita, y es como, es muy valioso el testimonio de reporteros que han logrado hacer el cruce, y yo me pregunto por qué las entidades no lo hacen. O sea, ¿por qué no están en la selva las personas que tienen que estar? Porque finalmente lo nuestro es un trabajo periodístico que bien visibiliza la problemática, pero finalmente nosotros no somos una entidad humanitaria, nosotros no somos una entidad con poder de decisión sobre qué sucede aquí. Y yo siempre me he preguntado por qué el gobierno panameño y el gobierno colombiano no abren un puente humanitario entre, entre Necoclí y Carreto, o entre Necoclí y Colón, si finalmente las migraciones van a pasar. Cuando yo pasé en febrero la última vez, pasé con 480 personas ese día. Inicié, porque uno se encuentra diferentes ritmos de cruce. Arranqué la ruta con 480 personas aproximadamente. La semana pasada, las personas que tengo contactos en la zona me hablaban de más o menos 1.500 en un día. O sea, es una exageración y es un drama, una crisis gigantesca humanitaria que no está siendo atendida por absolutamente nadie en donde tiene que ser atendida, que es durante la selva. Y finalmente eso es lo que a mí me impresiona, que hay atención posterior o previa, pero nunca hay una atención a la población migrante durante el cruce del área. Esteban, y respecto específicamente a esta labor periodística, ¿cuál es la manera adecuada de mostrar este fenómeno sin caer en esa pornomiseria y en ese morbo periodístico que algunas veces vemos cuando reportan los casos de migrantes, como era el caso de algunos migrantes haitianos que los mostraban pues muertos a la orilla del mar, niños, personas desfiguradas y testimonios pues extremadamente realistas y no sé, como muy sanguinarios y muy fuertes para la escucha de un público en general. ¿Cómo se informa y cómo se advierte sobre esta situación sin vulnerar aún más los derechos de las personas que se registran o que registran estas experiencias? A ver, esta pregunta es bien compleja porque eh, para mí la realidad, como lo dices tú, es absolutamente dura y, y es extremadamente realista, poniéndolo en tus palabras, y se tiene que mostrar tal cual es. Yo estoy en total desacuerdo con la frase de es que la pornomiseria, no es que la realidad es esa. La realidad es esa. Hay miles de personas sufriendo y hay cientos de personas muriendo. Y nosotros no sabríamos el nivel de gravedad de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial si no hubiera sido por las imágenes que se dieron. Entonces, yo estoy en total desacuerdo con la anestesia visual de no mostremos la crisis porque es que el público se puede ofender. La verdad, yo creo que es absolutamente necesaria la labor periodística en una crisis migratoria tan dura como esta, y es precisamente por esas imágenes que miles de familias han decidido desistir de esos cruces y de esos caminos, porque si no, con lo que se quedan es con las redes de trata de personas que le muestran familias en la frontera sonriendo, que le muestran familias al final del cruce que dicen, no, sí, a mí me fue bien. Claro, porque a una familia le fue bien no quiere decir que a los otros miles les haya ido bien. Entonces, para mí es absolutamente necesario que la población en general vea la crudeza de esta crisis, porque es eso lo que finalmente les entrega algo de información. Es un poco lo que decía ahorita, las familias no tienen información, no creen que en esta selva mueren personas, no se lo creen. Y lo hablaba con personas en el Darién, es que nosotros no creemos que haya muertos. Yo creo que nos lo dicen para que no migremos o para que no lleguemos a buscar trabajo, porque ya hay mucha gente buscando trabajo. Entonces, si los medios de comunicación, los periodistas y las personas que pueden visibilizar esto no lo hacen mostrando la realidad que es, en ningún momento va a haber una conciencia de que esto es una crisis grave, porque es una de las crisis migratorias, no podría decir la más importante del mundo, porque seguramente en la crisis de la migración afgana o siria es también muy cruda y no la conozco. Entonces no lo podría decir, pero por lo menos en este hemisferio sí es la más difícil, es la más compleja en este momento. Y,
y eso amerita que sea mostrado de esa manera. Otra cosa es que yo o cualquier periodista en medio de la selva, pues básicamente falsee datos, falsee historias o a una persona que no quiere ser retratada lo retrate en contra de su voluntad, que retrate niños o menores de edad sin compañía, sin el permiso de sus padres, que es totalmente ilegal. Eso ya es otro tema y para mí es innegociable. Yo no hago ese tipo de cosas. Yo establezco una relación, así sea corta, con las personas que fotografío y cruzo con ellos, estoy en la misma condición que ellos porque yo no voy con guardias armados, yo no voy con guardaespaldas, yo estoy expuesto a los mismos peligros que ellos. Entonces, para mí es una relación de horizontalidad en la cual yo establezco una relación de conversación y de hacerles entender qué es lo que yo estoy haciendo y cuando ellos acceden a ser fotografiados, así lo hago y con muchos de ellos mantengo contacto, trato de, así sea por redes sociales, saber cómo están, de vez en cuando un saludo y se genera un vínculo con algunas personas porque es una relación de horizontalidad. Eh, Esa es como mi manera de trabajar y en la que he encontrado que varios colegas, porque en esta crisis han trabajado muchos colegas, que siento que han hecho un gran trabajo y que han mostrado la dureza de esto. Entonces, para mí es como un poco esa la reflexión frente al tema periodístico. Mm. Esteban hablaba algo acerca de que pues han sido esas reporterías, lo que hacen los periodistas que llegan allá a campo a mostrar lo que está pasando, porque realmente pues entidades o la institucionalidad como tal como que no se pronuncia o no hay una solución ante lo que está pasando. Ana Carolina, hablemos un poco acerca justamente como de esas políticas migratorias que al parecer solamente se enfocan en controlar la migración, esos flujos migratorios, ¿sí? Hay muchos dispositivos de seguridad con el tema de que, o con la excusa de la seguridad nacional y que se va a luchar contra el narcotráfico, pero políticas migratorias para ayudar a estas personas que pasan por allí no hay. Sí, ahí hay varias cosas. La primera es que pues, Colombia, digamos, se adoptó a varios marcos internacionales en términos de migración y en ese sentido ha intentado avanzar en la atención y la respuesta a los migrantes, tanto a quienes permanecen en el país, se quedaron en el país en condiciones de irregularidad o quieren regularse, como aquellos que están transitando. Sobre quienes hay más vacíos jurídicos y de información, como dice Esteban, es sobre quienes están en tránsito, porque hay mucho desconocimiento de las autoridades, sobre todo las autoridades militares y policías, sobre el tránsito de los migrantes. Entonces ellos los nombran como ilegales si no van en un tránsito en el que necesariamente se costee un transporte, por ejemplo. Entonces ahí es el primer vacío grande y es que hay un desconocimiento absoluto sobre el enfoque para trabajar con población migrante, sea de tránsito o de permanencia. Colombia ha hecho unos esfuerzos, pero claramente estamos recibiendo una crisis migratoria en zonas donde ya teníamos crisis, sea por los rezagos del COVID, sea por el conflicto armado y los contextos que nos abordan. Entonces ha sido muy complejo, sobre todo para las autoridades locales, entender el escenario de la migración como algo distinto a un problema más, a una piedra en el zapato de lo político. Ha sido muy complejo. Y en términos del tránsito como flujo, sí hay unos vacíos gigantes. Y el gran problema en Necoclí y Acandí es que Necoclí y Acandí no son puntos fronterizos oficiales de Colombia. Es decir, allí nunca había una autoridad de migración sellando un pasaporte. No ha existido nunca. Necoclí, de hecho, no es realmente el punto fronterizo, sino el Chocó. Y en esta, En la sí hay sellado pasaporte. Sí, sí, pero eso fue posterior al flujo, posterior a la crisis. Digamos como que se ha tenido que avanzar en un asunto casi que muy rápido, pero que sigue siendo muy lento porque los traficantes y toda la ruta, todo lo que hay alrededor de esto, esa estructura ilegal, va mucho más adelante que la institucionalidad pública. Entonces, eso ha dificultado el control y
y ha generado mayor inobservancia de derechos humanos a quienes están atravesando allí. Digamos que las cosas empiezan a generar mayor presión cuando es Panamá quien primero se organiza en su frontera, pone unas estaciones de recepción migratoria y detrás de estas estaciones está el sector humanitario de Panamá o de Latinoamérica y el Caribe que nosotros conocemos como LACRO, y allí, digamos, nos dan una contrarrespuesta de lo que nosotros enviamos desde Necoclí. El otro gran problema es que no hay fuentes oficiales, porque no es migración el que está diciendo cuántas personas están saliendo de Necoclí o de Acandí. Son las empresas marítimas de transporte de Necoclí y Turbo los que están entregando estos datos. Ellos son privados que si bien están apoyando y de alguna manera están entregando su información a migración, a la DIMAR, a las alcaldías, a la gobernación, no tienen por qué regular el tránsito como tal. Y ahí hay un montón de asuntos que se cruzan con el contexto político y social del Urabá chocuano, del Urabá antioqueño. Entonces creo que se han hecho esfuerzos desde lo jurídico, pero eso no se ha materializado en lo administrativo. Y cuando estamos ahí en la localidad, en terreno, nos enfrentamos a que hay que atender la emergencia, atender lo imperante, que es el acceso al agua, el acceso a unos víveres básicos, la entrega de unos implementos muy puntuales para que les sirvan en la selva, y ya no podemos hacer mayor cosa por ellos en Necoclí. Por eso cuando empezamos a identificar riesgos en otros puntos del país o incluso desde las entradas fronterizas en Nariño, Arauca, norte de Santander, fue que logramos como expandir un poco el análisis de la situación. Realmente era mucho más grave, incluso algunos de los riesgos son más exponenciales cuando se atraviesa por Medellín, por ejemplo. Entonces, se han hecho avances, el sector humanitario se ha organizado y ha apoyado mucho al sector institucional. Con respecto a la información, hay un gran avance en organizar la información, hay portales abiertos en términos de lo público al que cualquiera puede acceder y dar monitoreo. Tal vez no están actualizados día a día, pero sí cada 15, cada 20 días, cada mes, para que otras fuentes verifiquen, pero como les digo, la fuente oficial, que es quien debería estar haciendo la tarea, no la está haciendo. La está haciendo con ayuda de privados porque no hay estructura y no se ha desplegado realmente la capacidad institucional que se requiere para atender una crisis como esta. En este mismo sentido, Carolina, ¿tienes esperanza de que el gobierno actual cumpla con la Declaración Mundial sobre Migración y Protección que se hizo en Los Ángeles en 2022 o con alguno de los acuerdos internacionales sobre atención al migrante que se ha suscrito en la última década aquí en el país? ¿Será que este gobierno tiene alguna intención a este respecto? Mi lectura bastante personal y profesional es que a un año de los picos más graves de la crisis, el gobierno nacional no ha mandado solo, sino viceministros, personas de medios y rangos bajos para la toma de decisiones. No se ha dispuesto un presupuesto que uno diga con esto se va a atender en cierta medida, o una línea técnica clara para los municipios como Necoclí y Turbo puedan organizarse ante la contingencia. No hay claridad. Hubo en algún momento la intención de montar un centro de atención fronterizo que llaman CAF, por parte de Cancillería y Migración, pero eso quedó en stand-by. Seguimos sin saber cuál es la respuesta institucional más allá de algunos esfuerzos que ha hecho el ICBF, que está haciendo la gobernación de Antioquia, y las alcaldías locales, pero muy solos, muy a la disposición de los esfuerzos también humanitarios, que finalmente es donde hay mayores recursos para implementar,
pero ha sido muy complejo y hasta hoy, después de un año de iniciado el gobierno y que ya estaba la crisis humanitaria por migración, no hay una claridad sobre qué va a pasar con el tapón del Darién. Es mi lectura. ¿Y usted qué piensa, Esteban, acerca de eso? Pues yo no es que tenga una opinión formada, la verdad, yo solamente me remito a los datos y es que los datos dicen que desde el 2000, desde la época del 2000 que iniciaron las migraciones pequeñas hasta hoy, solo ha hecho aumentar de forma exponencial la migración y sigue sin aumentar de forma exponencial la atención. Mm. Entonces, esto solo lleva a una crisis humanitaria gravísima. Eh, Panamá sí, como dice Ana Carolina, tiene un poco más de organización, pero tampoco tiene uno realmente la certeza de que los migrantes van a ser bien atendidos. El caso claro es Bajo Chiquito, que es el campamento al que ellos llegan después de cruzar la selva. Allí no les permiten a ellos cruzar al territorio panameño, sino que los obligan a pagar $45 para montarse un bus que los lleva directo a la frontera con Costa Rica. Es decir, se están lavando las manos simplemente usted migrante, le doy permiso de que esté aquí unos 3 4 días para que lo atienda Médicos Sin Fronteras, para que lo atienda UNICEF en el... Creo que te perdimos, Esteban. Hay una interferencia, no te escuchamos y está el micrófono activado. Bueno, mientras arreglamos ese problemita técnico, vamos con la siguiente pregunta, Ana Carolina, y es, explícanos por qué estas personas migrantes escogen esta ruta, o sea, sobre todo los que vienen de Asia, los que vienen de esa parte de allá, desde el otro continente, de la India, por ejemplo, por qué escogen esta ruta tan larga? ¿Por qué quieren llegar? ¿Por qué no más bien estarse o ser migrantes en Europa? Sí, pues la respuesta que ellos nos dan es que pues finalmente el gobierno estadounidense puede darles mayores garantías frente a la regularización y estabilización en su país. Incluso también migran muchos hacia Canadá. La razón por la que escogen Colombia, escogen el tapón del Darién y no un país más arriba, a hoy creo que nuestra conclusión más básica, claramente puede tener más desarrollo ese análisis, es que Colombia le permite el ingreso a cualquier migrante. Es decir, hoy los vuelos que vienen de África, Europa y Asia, todo el mundo dice vienen llenos, repletos de africanos y de personas que van hacia el tránsito de migración. Muchos están incluso entrando es por Ecuador y digamos se toman los 2, 3 días para subir desde Nariño hasta Necoclí. Pero básicamente es que no hay mucho control migratorio en Colombia para que se dé este paso. Eso adicional a que nuestro contexto de economías ilegales, ilícitas, de tantos años, es un excelente caldo de cultivos, como llaman muchos en cliché, para que se configuren esas rutas de tráfico. Entonces, muchas de las personas que ya vienen con una ruta pagada desde África o Asia señalan que dentro de la ruta, dentro del costo, está estimado un valor para las autoridades en Colombia, un valor para la extorsión, porque aquí y vienen conscientes que en Colombia se van a gastar más dinero. Y lo que estamos viendo es cero control en la hotelería, en el transporte, en todos los servicios que estas personas, a las que estas personas tienen que acceder de X o Y manera para mantenerse con vida mientras llegan a Candí. Entonces el tema de el motivo de migración son las grandes crisis del mundo, pero el motivo de pasar por Colombia es que aquí se facilita el paso, aunque se aumenta el riesgo del paso. Eso es como más o menos lo que hemos podido identificar. Y hoy en Urabá hay toda una
reconfiguración frente a las economías ilegales por la migración. Es decir, allá hay grupos armados estimando mayores ingresos por la migración que por el narcotráfico. Hoy las empresas de transporte de la región señalan que hay más flujo por la migración que por las altas temporadas de vacaciones del año. Entonces esto es un asunto que así el migrante no escoja o no caiga en la ruta ilegal, está beneficiando a un montón de sectores comerciales que tampoco están haciéndose muy a cargo de la situación precisamente por el desorden institucional que hay. Lo que vemos en este tipo de opiniones y de reflexiones son dos cosas. Primero, que es importante reconocer en las personas su derecho, que hace parte también del el derecho internacional humanitario, el derecho a migrar y a trasladarse, ¿cierto? Pero también vemos estas dificilísimas situaciones a la hora de migrar y migrar motivados por un sueño que no siempre se cumple. Esteban, ¿tú desincentivarías el paso por el Darién para, le- para la satisfacción de esta necesidad o de esta motivación de encontrar un futuro diferente en otro lugar? ¿Desincentivarías que se siga dando una migración por este paso? Absolutamente. Yo creo que después de haber visto lo que he visto y después de ver, de escuchar los testimonios de personas que trabajan como Ana Carolina o como otras personas en estas instituciones de atención, es innecesario el riesgo que toman estas personas y es absolutamente necesario la atención inmediata. Si alguna persona migrante escucha este programa o ve el trabajo de cualquiera de los colegas que han trabajado en esto, creo que sacaría las mismas conclusiones y es no crucen el Darién. Definitivamente no vale la pena el riesgo de morir, el riesgo de perder a sus familiares, el riesgo de tener violencia sexual, porque no solamente es la muerte, sino los traumas y la violencia que pueden sufrir mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres, todas las personas que atraviesan el Darién, porque los casos de violencia es algo de lo que poco se habla, de violencia sexual, y es muy alto, es muy alto. Quizás yo no tengo la cifra exacta porque no nos la entregaron, pero si Médicos Sin Fronteras pudiera entregar la cifra de las personas que atiende por violencia sexual a la llegada bajo Chiquito, es increíble. El medicamento que más entregan son los medicamentos retrovirales contra el VIH, por ejemplo. Es una cifra gigante, no la tendría exacta, pero estoy seguro que es muy alta. Entonces sí, pues como que trataría de que la gente entienda que allí pueden morir, que allí pueden ser abusados, que allí pueden ser robados, que allí pueden salir muy mal realmente o no salir ni siquiera. Bueno, a nuestros dos invitados, mil gracias por su acompañamiento, por sus reflexiones, pero sobre todo por enseñarnos y por hacernos entender qué está pasando realmente en el tapón del Darién, histórica y actualmente. Así que, Esteban, muchas gracias. Gracias por Gracias a esta ustedes por la disposición. invitación. Y a ti también, Ana Carolina, mil gracias por tu disposición y por atendernos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto conocerles. Bueno, en definitiva, creo que coincidimos con Esteban desde el IPASUD. Queremos también desincentivar el paso por el Darién por un tema de salud pública, pero sobre todo por un tema de derechos humanos y porque las motivaciones de este exhaustivo viaje muchas veces pues están infundadas o no son recompensadas con el tan anhelado futuro en este nuevo lugar de vivienda o con este nuevo territorio. Reconocemos también el derecho humano que tienen las personas a la libre movilidad, pero siempre con la salvedad de que nos informemos. Siempre tratemos de conocer qué pasa en los lugares, sobre todo de paso que no siempre son tan legales,
qué pasa en estos lugares realmente, revisemos reportajes, revisemos informes de estas organizaciones humanitarias que siempre nos están dando pues una información lo más certera posible, y de estos reportajes como los que hace Esteban, que siempre nos muestran la realidad tal y como son, respetando siempre a las personas que amablemente pues brindan la información y pues viven la experiencia de primera mano. Muchas de ellas hemos visto que se han arrepentido profundamente de haber hecho esta trayectoria, este paso por este lugar tan peligroso, y otras que no, otras que han llegado a su destino, no necesariamente encontrando lo que buscaban, pero sí definitivamente logrando el paso migratorio. Así que si está pensando en hacer este viaje, piénselo bien, reflexione, infórmese. Pero sobre todo sepa que no es nada fácil, que es un trayecto extenuante de varios días, está entre los 5 y los 12 días, dependiendo de la capacidad, de con quién viaje. Entonces, definitivamente desde IPASUD también coincidimos y desincentivamos este viaje. A nuestros invitados nuevamente muchas gracias, y a nuestra audiencia también. Por ahora los dejamos con Sonia. Ella nos va a contar algunas novedades y eventos que estamos organizando desde el Instituto de Paz IPASUD. Bueno, así es, Cindy. Vamos a hablar, como siempre, de ese artículo recomendado de la semana: Reconciliación Democrática, el reconocimiento y la superación de la violencia, en nuestra revista Ciudad Pasando. La firma de los acuerdos de paz en Colombia ha posicionado en el debate público, académico también y social, la noción de reconciliación. Sin embargo, no existe una definición o comprensión unívoca del término. El contenido de reconciliación es determinado por las concepciones que se tengan sobre el conflicto, sus dinámicas y la paz. Este artículo lo pueden encontrar en revistas.udistrital.edu.co, un artículo escrito por Ángela Navia López de la Universidad Mariana y también de Rommel Armando Hernández de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y una noticia importante: la Universidad Distrital tiene abierta la convocatoria a concurso público de méritos para la provisión de cargos en la planta docente hasta el 1 de septiembre de 2023. Pueden conseguir más información en udistrital.edu.co. Y para terminar, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y Twitter como @IPASUD, y en la página web ipasud.udistrital.edu.co. Con estos buenos invitados y con este interesante tema, terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.